está como un poquito alto. Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal estuvo su semana? ¿Sí? Bueno, creo que el Señor fue bueno y nos permite estar aquí. Entonces, una vez más, agradecido con el Señor por tanta misericordia, por poder verles, ver esa sonrisa que tienen algunos, bueno, la mayoría, y el que no, por favor, sonría. Está en un buen lugar. Me gustaría que hiciéramos este ejercicio y es, después de la instrucción lo hacen. Mire el que está a su lado y dígale que el Señor te bendiga y que conceda los deseos de tu corazón. Pero míralo, dile eso, díselo. ¿Cómo se siente ser bendecido? Es chévere, ¿cierto? Cuando alguien le dice, el Señor te bendiga, siente uno, uy, que así sea. Que así sea. Y creo que hoy estamos bendecidos por el Señor. Me gustaría que dispongan este tiempo. Son las 11:20 exactamente. Dispongan estos 40 minutos más o menos para el Señor. Estoy convencido que el Señor nos va a hablar como me habló a mí con este mensaje. Es un mensaje especial que el Señor quiere para nosotros, para su iglesia. Así que disponga el corazón. Su celular colóquelo en modo silencio. Yo lo coloco en modo avión para que no vaya a timbrar, porque a menos que tengas una cita tan importante que necesites salir de pronto. Pero aprovechemos este tiempo. Ya el Señor nos trajo aquí. Hemos escuchado una preciosa alabanza de lo que hacemos. Entonces hoy me regalas primera. Continuamos estudiando o viendo o aprendiendo sobre el libro de ¿qué? Hechos. Un libro tan especial como el Señor forma su primera iglesia. Y habíamos visto que el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y en Pentecostés vino el ¿qué? El Espíritu Santo. Y estuvo sobre los apóstoles y un pocotón de personas que habían esperado en el Señor. Entonces podemos afirmar que Dios se hizo para sí una comunidad. Y hoy vamos a ver que en esa comunidad hay unos individuos especiales. Y quiero que hablemos especialmente del testimonio de Esteban. ¿Ustedes han escuchado hablar de Esteban? ¿Saben qué significa Esteban? Corona. Eso significa, entonces imagínense con ese nombre de Esteban. De Esteban no conocemos mucho. No conocemos su familia, de dónde venía, sabemos que era judío, sabemos unos versículos antes, hoy vamos a estar viendo del 6:8 al 7:60. Capítulo 6, versículo 8 al 7:60, es un poco largo, pero no se preocupen, no los vamos a leer todos. Cristian el domingo pasado nos habló que la iglesia estaba creciendo, ¿cierto? Habían persecuciones, porque a los líderes religiosos y al poder romano no querían que alguien hablara de otro rey. Y entonces empezaron las persecuciones. Y aquí entra Esteban. Esteban en el versículo pasado vimos que era un hombre que lo escogieron como diácono, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que le servía a la iglesia. Pero también vimos que cuando una iglesia crece, los problemas comienzan. Y entonces aquí vamos a empezar a ver lo que es el testimonio de Esteban. Pero antes permítanme preguntarles, si se escribiera su testimonio en la Biblia o en un libro y fuera leído dentro de 20, 30 años, ¿qué creen que dirían de usted? La Biblia tiene unos testimonios especiales. David, Daniel, los amigos de Daniel, Juan el Bautista. Pero a ti yo te hago esa pregunta hoy, ¿qué creen que dirían? Juan el Bautista, cortaron su cabeza por confrontar el pecado.
Daniel fue al foso de los leones por no adorar una estatua. Los amigos al foso de los leones, Daniel al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no vendieron sus convicciones. Pero ¿qué dirían de nosotros hoy? Ferney, el que dividió la iglesia. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. ¿Qué dirían de nosotros? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos vemos de una manera y creemos que estamos haciendo bien, pero las personas nos ven diferentes. Entonces, hoy el Señor, a través de este testimonio, nos va a mostrar cómo debe vivir un cristiano. Y esa comunidad que el Señor hizo estaba formada por ¿quiénes? Por aquellas personas que se arrepintieron de los pecados y aceptaron la verdad. Aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y entre ellos estaba Esteban. Entonces, hoy quiero que miremos 3 aspectos de un testimonio que ha perdurado en el tiempo, que está en la Biblia y que nos ayuda a ti y a mí y a evaluar cómo está nuestra vida respecto al Señor. Y hoy quiero que miremos 3 aspectos que nos muestra Esteban claramente. Y el primero es un creyente lleno del Espíritu Santo. Los creyentes, la Biblia dice que cuando nos arrepentimos de los pecados y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en Juan 1:12, ¿cierto? Que dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y viene a nosotros el Espíritu Santo. Luego, entonces, todos los cristianos habita en nosotros el Espíritu Santo. Y entonces empieza Hechos 6:8. Dice, Esteban, ya hablamos de Esteban, ¿cierto? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Está diciendo que este hombre, lleno de poder y gracia, hacía grandes señales y prodigios. ¿Y por qué podía hacerlos? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y recuerden que en esa época, el Señor, el Espíritu Santo, actuaba de esa manera. Vemos a los apóstoles que ¿qué hacían? Sanaban enfermos, sanaban cojos, inclusive la sombra de Pedro sanaba, echaban demonios. Era una manifestación especial del Espíritu Santo. Y este hombre Esteban tenía eso. Estaba haciendo en medio de la oposición, en medio de la persecución que venía por los líderes religiosos, él estaba haciendo eso porque estaba predicando la palabra. Pedro acababa de decir un sermón hacía poco, donde se convirtieron más de 3,000 personas y la iglesia crecía. Pero también aumentaban los problemas. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Las personas ven en nosotros al Espíritu Santo? Nosotros como cristianos, la Biblia dice que podemos contristar al Espíritu Santo, que podemos apagar el Espíritu Santo. Y muchas veces vemos cristianos aburridos, tristes, cabizbajos, meditabundos, que parecemos de todo menos personas llenas del gozo que debe producir el Espíritu Santo. Y no es que no haya problema en nosotros, porque el Señor mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Es una realidad que los problemas van a estar latentes, pero también es una realidad que el Espíritu Santo habita en nosotros si nosotros hemos aceptado al Señor Jesús de corazón. Y el Espíritu Santo es el Paracleto, es el que nos ayuda a discernir, a mantenernos en un mundo como esto, convulsionado, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, un mundo que a veces uno ya no sabe qué hacer. Porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llaman bueno. Pero en ese mundo necesitamos vivir nosotros. En ese mundo Dios ha permitido que vivamos, que nos desarrollemos. En ese mundo Dios ha permitido que nosotros creamos en Cristo. Y Esteban le estaba sirviendo a la iglesia y estaba lleno
del Espíritu Santo. La Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos podemos contristarlo y apagarlo. No es que Él se aleje de nosotros, es que nosotros a veces nos alejamos de Él. ¿Cuándo nos alejamos? ¿Cuándo lo contristamos? Cuando consentimos el pecado, cuando lo consentimos en nuestra vida, cuando convivimos con Él, cuando sabemos que estamos pecando, pero no hacemos nada. Y necesitamos luchar diariamente con el pecado nuestro y con el pecado que está en el del lado, en mi hermano, llámese esposa, llámese hijo, llámese iglesia. El Espíritu Santo se apaga en nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando no tenemos las prácticas cristianas, cuando no oramos, cuando no venimos a la iglesia, cuando a lo bueno llamamos malo y poco a poco empezamos a alejarnos. Entonces no voy a la iglesia porque tengo trabajo, y puede ser, pero pasa un domingo, otro domingo, y cada día vamos a estar más lejos. Necesitamos reavivar en nosotros las disciplinas espirituales, que es leer la palabra, tener comunión con el Señor, tener las reuniones de oración, meditar con los hermanos, tener comunión con los hermanos. Es la única manera en que no nos alejamos. Pero si eso está pasando hoy, hermanos, en nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Se han sentido usted lejos del Señor? ¿Se han sentido lejos del Espíritu Santo? ¿Han sentido que sus oraciones no pasan del techo? Tal vez a todos nos ha pasado. Y tal vez oramos y nada pasa. Lo bonito, hermanos, es que el Señor dice que abogado tenemos a la diestra de Dios Padre, que a cualquier momento podemos arrepentirnos de cualquier pecado, de cualquier circunstancia. Si hemos estado lejos de Dios, hoy puede ser el momento de decirle: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero volver a tu lado. Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, redargúyeme. Hoy es tiempo, hermanos, que podamos realmente reavivar ese fuego en nosotros. Que la gente pueda ver algo diferente en la calle, que puedan ver lo que ven aquí en la iglesia, alabando, cantando, pero a veces afuera no lo hacemos porque creemos que eso es de un momento. Como vamos a ver más adelante, ese ejemplo de Esteban nos enseña que es en todo momento. Hoy el Señor nos lleva a que podamos volver rendidos a Dios, a vivir en obediencia, a tener una real comunión con Él. Entonces el primer punto que vemos es que Esteban era ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, tenía una comunión con Él. Pero vamos a continuar, ¿qué pasó con eso? Dice Hechos 6:9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Siempre que usted va a predicar el evangelio, que usted está gozoso, que está en el Señor, va a haber ¿qué? Oposición, porque al enemigo no le gusta. Ese loco que hace convenciendo a la gente de cosas extrañas, de las teologías extrañas. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces vemos que Esteban, lleno de poder, disputaba con los no creyentes acerca de la verdad de Cristo. Y entonces no podían porque el Espíritu Santo estaba con él, porque le hablaba la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron el pueblo y dijeron, este es un mentiroso, un blasfemo, ha dicho estas cosas, ha hablado contra Moisés. Moisés es nuestra autoridad, es nuestro padre. Y dice que soliviantaron al pueblo, o sea, le dijeron, pilas, vamos a cogerlo, porque ese tenemos que matar. Es soliviantar, es azuzar al pueblo. ¿Y qué hicieron? Lo cogieron
Lo cogieron preso y lo llevaron ¿a dónde? Al concilio. El mismo concilio que hacía unos 2 años había matado al Señor Jesús. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra el rey. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Imagínate todo el concilio, 70 personas, más o menos, 80. Lo están acusando y dicen: este hombre es un blasfemo. Este hombre ha hablado en contra de Moisés. Este hombre dice que Jesús es Dios. Y lo miran y ¿qué ven? El rostro como de un ángel. Yo no sé cómo es el rostro de un ángel, no lo he visto yo personalmente, pero la descripción que hace en la Biblia y lo que veo es que debe generar en uno un gozo, porque debe ser un rostro de tranquilidad, un rostro no de grosería, no de malas expresiones, sino un rostro tranquilo. Y eso vieron en él. Entonces lo están acusando. Yo no sé cómo se sienta usted que lo estén acusando de algo, ¿cierto? Que lo pueden matar porque es una acusación para asesinato y usted esté tranquilo, solo escuchando lo que le están diciendo. Y entonces viene esa respuesta de Esteban. Hay una acusación grave que lo puede llevar a la muerte y en ese momento ¿era qué? Los apedreaban. Los sacaban, lo ponían en un lugar como las mujeres adúlteras y piedritas. No sé de qué tamaño. Me imagino que no eran tan grandes para poder lanzarlas fuerte, pero era un martirio, era la forma como los mataban. Y entonces empieza ahí el capítulo 7. No lo voy a leer hasta el 52 porque es muy largo. Pero ¿qué dice Esteban? Esteban empieza a hacer un recuento de lo que ha pasado y habla de Abraham. Entonces el sacerdote le dice: oiga, ¿eso es cierto? ¿Eso es real? Y él le dice: mire, hermanos varones, Dios desde la antigüedad se reveló a Abraham. Le dijo que saliera. Abraham salió, se fue. Dios le mandó profetas. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿le mandó a quién? A Moisés, a que lo libertara. ¿Y qué hicieron también? Lo rechazaron. Dios les dio la ley a través de Moisés después que lo libertó y tampoco hicieron caso a la ley, fueron idólatras, hicieron un becerro, ¿cierto? Esteban les está mostrando que Dios ha sido fiel desde el principio, que siempre se ha mostrado que le mandaba profetas, pero que ellos rechazaron los profetas. O sea, le está diciendo: ustedes están haciendo igual que sus papás. Les dice que también mataron a Cristo. O sea, le está diciendo: ustedes han rechazado a Dios desde el principio y ahora están haciendo lo mismo. Van a hacer lo mismo. Usted, todo lo que no les gusta a los profetas que hablan, ustedes los persiguen. Entonces, imagínense lo que dicen estos hombres. Dice el versículo 51. Después que termina de narrar esa historia, lo que ha pasado con Israel y cómo ellos han sido rebeldes, les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado y han sido matadores? Vosotros que recibisteis la ley y la disposición de ángeles y no la guardasteis. Les está diciendo: Dios ha tenido misericordia con ustedes, los ha amado desde siempre, y ustedes ¿qué han hecho? Los han rechazado. Entonces imagina que en vez de estar asustado porque lo van a matar, les dice: duros de cerviz, idólatras.
igual que sus papás, que han rechazado a Dios de todas las maneras. O sea, el problema ha sido que ustedes siempre han rechazado a Dios. Entonces, miren, Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, lo están acusando para matarlo y en vez de decir, no, mire, yo he hecho bien, ¿qué hace? Los confronta con la palabra. Los confronta con la verdad. Y ese es el segundo punto. Un verdadero cristiano confronta al mundo. Y estaba meditando en esto, ¿cuántas veces nosotros vemos el pecado y nos hacemos a un lado? Lo toleramos por miedo, porque no queremos meternos en problemas o por lo que sea, en la iglesia, en nuestra familia. Pero mire este ejemplo de este hombre, aún pensando y sabiendo que lo que iba a decir lo iba a llevar a la muerte, ¿qué hizo? Predicó la palabra. Claro, delante del Sanedrín en ese momento, que era la autoridad máxima, ¿para qué? Para definir sobre su vida. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. No han entendido. Ellos no eran ignorantes, conocían la ley. Le estaba diciendo que eran ¿qué? Rebeldes. Ustedes no ignoran la ley. Dios se la dio. Ustedes no ignoran lo que Dios ha hecho. Les ha mandado profetas, les ha dado todo, pero ustedes lo han rechazado. Y eso nos dice que nosotros podemos tener la Biblia, podemos conocerla, pero también podemos rechazar al Señor. Y tal vez muchos cristianos vivimos de esa manera, rechazando a Dios, enojándonos si nos llaman la atención, si nos confrontan al pecado. En vez de tener la actitud de decir, estoy equivocado, ¿qué decimos? Usted también es pecador. ¿Qué decimos? ¿A usted qué le pasa? Y podemos reaccionar de miles de maneras. Pero qué hermoso entender es que cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, podemos mirar nuestro corazón, ver lo que hay en él y podemos ¿qué? Podemos arrepentirnos. Duros de corazón, incircuncisos de corazón. ¿Cómo estás tú hoy, hermano? ¿Eres sensible a la voz de Dios en su palabra, a través de los hermanos, a través de las prédicas, de poder mirar tu corazón y ver cómo está? ¿Hay algún pecado que necesitamos arrepentirnos? ¿Hay idolatría en nosotros? ¿Cuál es la razón real de que entramos por esa puerta? La razón real por la cual venimos a esta iglesia es buscar el rostro de Dios, entendiendo que somos pecadores, entendiendo que lo necesitamos, entendiendo que no somos perfectos, entendiendo que todos los días debemos venir a la cruz. Todos los días necesitamos pedir un perdón. Y ojalá que no necesitemos a un Esteban que nos diga incircunciso de corazón, duro de cerviz, duro de mente. Ojalá que no. Ojalá que cada día nosotros podamos estar siendo más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sensibles a mirar nuestro pecado, nuestra maldad. Primeramente la que hay en nosotros. Y luego a confrontarla. A confrontarla en amor. Pero bíblicamente, con sabiduría. Que eso sea algo que nosotros nos llevemos el día de hoy. Primero, a que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque como cristianos lo tenemos. Segundo, a que necesitamos confrontar el pecado que haya en nuestra vida y el que esté a nuestro alrededor. Y no tratarlo con ligereza, sino como el Señor dice. Y entonces viene un tercer punto, que es un creyente fiel hasta el final. Nosotros a veces somos fieles por ratos, pero cuando la cosa se pone dura, salimos corriendo. Como cristianos a veces nos mantenemos
y predicamos, asistimos a la iglesia y hacemos miles de cosas. Pero cuando no hay trabajo, uy, Señor, es que no hay trabajo. Les contaba en alguna ocasión o varias veces tal vez, discúlpenme si es así, que una hermana decía, a mí me iba mejor cuando yo no era cristiana. Tenía trabajo, tenía amigos, ahora ya los amigos me dejaron. Trabajo no hay, a veces aguanto hambre, tengo necesidades. Cuando esos momentos se vuelven duros, a veces salimos corriendo. Recordaba una película, Silencio creo que se llama, donde un hombre, es en los años 1600 algo, en el Japón, los primeros misioneros. Entonces hay un hombre que ellos le comparten y este hombre ama y alaba a Dios. Pero lo van a matar. Si él confiesa que es cristiano, lo matan. Entonces él tiene que pisar la imagen de Cristo y renegar de ella. Y entonces cuando lo llevan allá, ¿usted es cristiano? No, bueno, pise la imagen. Y la pisa. Cuando ya no lo ven, se devuelve y empieza a llorar y triste porque dice, Señor, ¿yo por qué no nací en una época donde no me persiguieran? Y entonces yo te adoraría y yo sería un buen cristiano. Pero es que si me van a matar, eso es duro. Eso es duro. A nosotros los cristianos, nuestra fe es probada en los momentos difíciles. Es probada en los momentos difíciles. Cuando tenemos de todo es fácil alabar y es fácil cantar. Es fácil decir gloria a Dios. Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las necesidades, a veces las cosas cambian. Cuando viene el cáncer, cuando viene, qué sé yo, ponle la enfermedad que sea. Ahí no es tan fácil. Y veamos lo que hizo Esteban. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, ¿quiénes? Los que lo estaban acusando, ¿cierto? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando confrontamos al mundo, cuando vamos y decimos la verdad, a veces encontramos esto. Oposición, rechazo, el crujir de dientes, esa mirada que si lanzaran fuegos tal vez nos destruiría. Y tal vez ustedes saben de eso más que yo. Pero eso es una realidad. Cuando confrontamos el pecado, puede pasar esto. Y crujían los dientes contra él. Pero hay un grupo que lo va a asesinar. Hay un grupo que lo está acusando. Pero la reacción del cristiano lleno del Espíritu Santo y que confronta al mundo. Esteban otra vez, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va y viene. Está en nosotros los cristianos. En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en los momentos de extrema felicidad. Puesto los ojos en el cielo. A veces cuando hay los problemas, nuestros ojos no van al cielo. Nuestros ojos van donde aquel que me preste la plata, donde aquel que me ayude con este problema, pero nuestros ojos no van al cielo. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos ¿dónde? Donde debemos colocarlos. Poner los ojos, la mirada en las cosas de arriba, dice la palabra. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué hermoso es entender eso. Esteban, en medio de una situación tan difícil, pone sus ojos en Dios. Y Dios le permite ver eso, algo tan especial. Ver a Cristo donde estaba, donde dice las escrituras que está. ¿Dónde? A la diestra de Dios Padre, donde intercede por nosotros, por los pecadores. Y le dio el privilegio de verlo. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No, ese es un blasfemo. ¿Cómo va a decir que está viendo a Dios? No podían resistir eso. ¿Y qué hicieron? Se taparon los oídos. Cuando hay un corazón entenebrecido,
Cuando el Espíritu Santo no habita en la persona pasa esto. Las reacciones van creciendo. La maldad se va acrecentando. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra. ¿Arremetieron qué quiere decir? Van, lo golpean, lo cogen, ¿cierto? Y dice el 58. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué pasó? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo o Pablo. Entonces no pudieron resistir eso. ¿Y qué hicieron? Este es un blasfemo. Fueron y lo apedrearon. Yo no puedo pensar en lo que es una muerte apedreada. Es una muerte agónica, porque son cientos, quizás miles de piedras que están llegando. Una le golpea la cabeza, el otro el ojo, tal vez usted se tapa, no sé. Pero tiene que ser un suplicio muy impresionante. Y ahí no dice que Esteban se puso a gritar. No dice que Esteban estaba llorando. No, no hagan eso, yo soy inocente. Como cualquiera de nosotros. Ustedes están cometiendo un error. Yo soy inocente. Mire que ustedes van a dar cuenta de eso delante del Señor. Ustedes van a pagar por esto que están haciendo. En medio de una agonía y de un sufrimiento tan grande, un cristiano lleno del Espíritu Santo que ha confrontado al mundo responde de esta manera. Y apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué decía? Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces podemos entender que a Esteban le preocupaba era eso. Como debe preocuparnos a nosotros. La Biblia nos dice de qué gana el hombre con ganarlo todo y perder su alma. Esteban sabía eso y que le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Mire, después de todo lo que vivamos en esta tierra, lo más importante es que nosotros estemos con el Señor. Y Esteban lo entendió. Y le dice eso: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice el 60, clamó a gran voz: Señor, ten en cuenta todos estos que me apedrearon. Mire cómo ofenden tu nombre. Estos son blasfemos, son idólatras, han rechazado a todos los profetas. Sus papás hicieron lo mismo. Señor, ellos no merecen la salvación. Señor, le hemos predicado la palabra y no entiende. Son duros de corazón, duros de cerviz. Eso les dijo, ¿cierto? No. ¿Sabe qué les dice? Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Yo no sé, hermano, usted qué siente cuando usted escucha esto. En mí produce algo especial y es: ¿qué hubiera hecho yo si fuera Esteban? ¿O qué haré yo mañana si esto llegara a pasar? En este momento en el mundo están matando cristianos. Pastores, en Myanmar estaba leyendo unas historias. En China hay pastores en la cárcel porque no han negado al Señor Jesucristo. Los países musulmanes los están quemando. Pero meditaba en qué haría yo. Yo no lo sé. Yo espero y le pido al Señor que yo pueda, cuando hay una ofensa contra mí, poder decir: Señor, perdónalos. Como dijo el Señor Jesucristo también, ¿no? Cuando los están crucificando, las mismas palabras de Esteban: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Y entonces podemos extractar de este pasaje largo, que falta mucho, pero tres cosas importantes.
que a través de la vida de Esteban, Dios nos muestra de lo que es ser un verdadero cristiano o tener un verdadero testimonio. Por eso les preguntaba, ¿qué creen que van a escribir de nosotros? Si escribieran un libro de lo que hemos hecho, de lo que decimos y de lo que hacemos, porque tienen que ir de la mano. Lo que nosotros decimos que somos, tenemos que respaldarlo con nuestras acciones. Este testimonio de Esteban nos muestra tres cosas. Una, que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Esto no es en nuestras fuerzas. Esto no podemos hacerlo porque yo soy fuerte. No. Es porque el Señor está en nosotros, porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Necesitamos también confrontar el pecado en cualquier forma y cualquier circunstancia. Un cristiano lo hace. Y necesitamos ser ¿qué? Fieles hasta el final. De nada vale correr una carrera un rato y luego salirme de ella. Hay muchos que comenzamos la carrera del Evangelio y le servimos al Señor de miles de maneras y venimos y corremos y lavamos y hacemos y predicamos miles de cosas. Pero al final, a mitad de carrera, nos apartamos, nos cansamos, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, no en el Señor. Y estaba pensando en Salomón, este hombre tan sabio, pero a mitad de su carrera las mujeres lo desviaron. Y Dios le había dicho, el mandato del Señor, una esposa. ¿Y él tuvo cuántas? 700 esposas y 300 concubinas. Yo no puedo entender eso. ¿Sí? Pero eso dice la escritura que era. Y esas mujeres desviaron su corazón, porque la una le decía, no, pues es que eso no es malo adorar a Molosito. Venga, yo le hago un altar aquí. Y la otra le decía, no, pero es que es fulano de tal. Y resultó él metido en cuentos, alejándose del Señor y adorando a otros dioses, permitiendo que se adoraran a otros dioses, haciendo inclusive que el pueblo fallara. Hermanos, esto es un llamado para nosotros a ser fieles a pesar de las circunstancias, a pesar que afuera escuchemos lo que escuchamos de cómo está el mundo, de la guerra casi nuclear que se avecina, de la maldad, de las malas leyes. A pesar de todas esas circunstancias, necesitamos mantenernos fieles, terminar nuestra carrera y poder decir un día, Señor, recibe mi espíritu, recibe mi alma. El ser cristiano no es un juego. Dios tiene paciencia con nosotros y nos ama y nos conoce y nos espera y nos redarguye, nos enseña. Pero esto no es un juego. De nada vale ganar todo lo que quieras afuera, títulos, especializaciones, plata, poder, si un día tu espíritu no va donde el Señor. Yo espero, mis amados hermanos, que este hermoso testimonio que pasó hace más de 2000 años, pero que hoy lo vemos en muchos cristianos que permanecen fiel hasta el final, nosotros seamos uno de ellos. Y que si el día que muramos, unos años después, escribe un testimonio, el que lo hizo pueda decir, Ferney fue fiel hasta el final, a pesar de que lo apedrearon, de que hablaron, de qué sé yo no sé qué vaya a pasar. Pero es mi oración personal. Y es mi oración para la iglesia. Una iglesia no funciona solo por buenos programas. La iglesia funciona por cristianos como Esteban. Cristianos que entienden que necesitamos del Señor, que necesitamos del Espíritu Santo, que confrontamos el pecado y que somos fieles hasta el final. Iglesia, que el Señor les bendiga. Hermanos, que esto sea para cada uno de nosotros, que podamos meditar en ello y podamos decir, Señor, sí, yo he fallado en esto. Pero Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar.
Señor, damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de hoy llamarnos tus hijos. Gracias, Cristo precioso, por haber muerto en la cruz. Gracias por darnos esa esperanza. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros. Y yo te pido que nosotros, cada uno de nosotros, no lo contristemos, no lo apaguemos, no nos alejemos de Él. Que al contrario, permitamos que el Espíritu Santo tome el rumbo de nuestras vidas. Que sea ese timonel que nos guía. Ayúdanos, Dios, a vivir en un mundo lleno de maldad, pero ayúdanos siempre a mostrarte a ti. Ayúdanos siempre a que las personas puedan ver a alguien diferente. Y somos diferentes porque tú, amado Dios, habita en nosotros. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén.